Hola, soy David Carrasco, SEO, CEO, Webmaster. Si me ve Ana me mata. Ana Mata, ¿la conoces? Diría que es CMO de Pincha Aquí, pero no le gusta que le presenten de esa manera. Así que diré que es una tocapelotas, que quiere hacernos pensar, que quiere hacer las cosas diferentes, que quiere que hagamos las cosas diferentes. Y ahora tiene el foco puesto en los eventos, en las charlas, en la oratoria, que para discursos aburridos ya tenemos el Congreso. Y respecto a esto, una de las primeras cosas que me dijo, es no presentarse. Y no es que le esté intentando llevar la contraria, no me atrevería jamás. Pero es que esa primera frase es el comienzo de la historia que te quiero contar hoy. Verás, cuando nos presentamos, solemos tener unos segundos para encasillarnos, ¿no? Para situarnos. Es totalmente normal. Tenemos que decir lo que hacemos en un contexto totalmente nuevo a una persona totalmente nueva que no nos conoce. Pero yo he tenido siempre problemas incluso con eso. Y ahí empezó mi crisis, la crisis que he tenido estas últimas semanas. Porque ¿qué soy yo? Como decía al principio, SEO, CEO, Webmaster. Por no decir que lo de CEO siempre me ha sonado demasiado grande. Si quieres te digo yo dónde tengo el consejo de administración. Y si ya me costaba definirme en esos primeros segundos, ¿qué hacía después? ¿Cómo hablaba? ¿Cuál era mi identidad, mi voz? ¿Qué decía? De hecho, es que no tenía voz. Era como Ariel después del trato con la bruja. Pobre alma en desgracia, ¿qué harás? Piensa ya. No me queda Estuve un par de mucho semanas con la peor resaca de mi vida. Y no por haber bebido, no, sino por una conversación. Una conversación que me llevó a horas paseando sin rumbo, horas mirando el techo por la noche, mucho tiempo dándole vueltas, haciéndome preguntas, removiéndome por dentro, buscando en mi pasado. De hecho, un día me encontré escuchando canciones que no me ponía desde hace 20 años, desde que era adolescente. Ya sabes, supongo que te suena esa época, ¿no? En la que todos estamos intentando encontrándonos. Y ahí empezó mi viaje. Un viaje que tenía que hacer solo, pero necesitaba algunas pistas. Unas pistas que no encontré en ningún podcast, en ningún libro, en ningún artículo, en ningún curso cambia vidas online, no. Aunque sí que es cierto que cayó algún que otro vídeo de YouTube, es que no puedo evitarlo. Pero las respuestas estaban en mí. Las respuestas tenía que sacarlas yo. Para ello sí que necesitaba unas preguntas. Porque para saber quién era, necesitaba saber por qué, cómo y qué. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué haces lo que haces? Más allá de lo económico. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace actuar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo vas a comportarte por ese por qué? ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar? Las opiniones que vas a decir, las causas que te van a mover, teniendo en cuenta que todo ello tendrá un coste. ¿Cuánto es? 5 euros. Poco me parece. ¿Qué? ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a construir para llegar a ese por qué? ¿Qué beneficio vas a dar? El más aspiracional de todos. Sobre todo para llegar a ese ¿qué eres? ¿Quién eres? Me preguntaba si Dios existía. Ahora ya lo sé. Existe. Soy yo. No eres Dios, Homer. Y aquí un truco. Porque si te cuesta ver quién eres, puedes empezar por ver quién no eres. Reduce. Mírame a mí, para descubrir quién soy yo, he tenido que quitar mucho, limpiar mucho. No solo para saber quién era, sino para saber a quién le iba a hablar. Porque como diría una gran pensadora, no seas un sándwich mixto, no seas... ¿Sabes el sándwich mixto? Ese plato que pide... No vas a un restaurante a por un sándwich mixto. Así que no seas indiferente. Pero un secreto, nadie es indiferente. Todos tenemos una imagen, unos ideales, unas creencias. Todos tenemos una voz, solo tienes que dejarla salir. Y en este sentido, uno de mis grandes dilemas era sobre el contenido, ¿no? De qué voy a hablar, de qué temas,
¿Desde qué ángulo? ¿Cómo voy a ser diferente? Porque aquí está uno de los grandes temas, esa diferenciación. Y aquí tengo dos noticias, ya sabes, una buena y una mala. Empecemos por la mala. Supongo que la conoces. Es que estamos todos muy cansados de escuchar siempre lo mismo y desde los mismos ángulos, desde los mismos puntos de vista. Es todo el rato lo mismo, estamos muy cansados. La buena es que realmente todos somos diferentes. Solo tienes que dejarte salir. Y sé que puede sonar difícil de asumir, de creer, incluso de llevarlo a la práctica, ¿no? De hecho, yo en mi caso había una pregunta que se me repetía constantemente. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo decir que interese? Pero quizá lo estamos enfocando mal, porque no va de nosotros, no va de lo que podemos decir, sino va de lo que ellos, la otra persona puede sacar de nosotros, ¿no? Lo estamos enfocando mal. Y además, si lo pensamos, en realidad, ¿qué es el contenido? El contenido somos nosotros. Somos tanto lo que decimos como lo decimos, ¿no? Continente y contenido. Porque ya no vemos Telecinco, ahora vemos a Ibai Llanos. Así pues, y quizá ya sabes lo que voy a decir, sé tú mismo o tú misma. Aunque a veces tenemos que despegarnos de manías, coletillas, expresiones, incluso de personalidades enteras, ¿no? Ya sea por influencia, referencia, copia. Al principio es muy normal, pero tenemos que despegarnos poco a poco. Tenemos que ir quitándonos de ese toquecillo canalla. Y en cuanto a qué decir, cuenta tu propio viaje, tu propia historia, tu propia experiencia. Aunque hayas dado 2 pasitos, seguro que hay gente que ha dado solo uno, o no ha empezado, o está al mismo nivel que tú y quiere compartirlo, quiere conectar. Y más allá de lo que contamos y cómo lo contamos, no debemos perder de vista nunca ese por qué, eso que nos mueve, ese propósito, qué valores son los que nos van a hacer actuar. Y esto sirve para todo tipo de marcas, tanto las personales como para negocios. Todos debemos representar unos valores, de hecho todos lo hacemos. Mira esto. Vivimos en una época de crisis de ideologías y religiones, pero necesitamos seguir creyendo en algo para poder vivir en comunidad. Si no, estamos perdidos. Necesitamos sentir esa pertenencia, esa seguridad, esa red, Bueno, al final es aferrarnos a algo. Por eso tenemos esto, o esto, o esto, o esto, o esto. Quizá mi viaje no está completado y de hecho lo espero. Quiero seguir creciendo, quiero seguir evolucionando, pero creo que ya voy encontrando quién soy, ya voy encontrando mi voz. Con muchas preguntas, muchos paseos y mucho que hacer. No vamos a encontrarlo a la primera. Hay que probarse. Acción con cabeza, estrategia y análisis, pero acción. Decía Robert Heinlein que el hombre no es un animal racional, sino un animal que racionaliza. Por eso el peso de las emociones. Seguimos necesitando conectar con algo, con alguien. Seguimos necesitando creer y confiar. Escoge tus valores desde la humildad y la responsabilidad. Escoge tu voz y pierde el miedo. Porque asúmelo, vas a ser vulnerable, debes exponerte. Porque sin esa vulnerabilidad no vas a crecer. Escoge quién eres y sácalo. Porque hay gente esperándote. Hay gente que quiere verte, escucharte, leerte. Pero eso sí, solo a ti. Recuerda, todos somos únicos. Solo tienes que mostrarlo. Voy yo al congreso. Y mucha acción. No. Con muchas preguntas,